Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Cuando nos alimentamos diariamente con los consejos divinos, estamos espiritualmente fuertes. Vuelvo a repetir, estos comentarios de la escuela sabática no son para sustituir el estudio personal que tú necesitas hacer todos los días. Inclusive la lección viene dividida por días durante la semana para que tú estudies una porción cada día. Antes de salir de casa o volviendo del trabajo, separa un tiempo para Dios. Lee la palabra de Dios, reflexiona, piensa, saca tus propias conclusiones. Y estos comentarios son solo para ampliar el estudio, para ayudar a la persona a entender mejor el mensaje. Bueno, vamos a la lección número 5 para el 4 de noviembre del año 2023. El título de la lección es Excusas para eludir la misión. Y el propósito de la lección es mostrar algunos consejos divinos que nos ayudarán a perder el miedo, el temor de ir, de salir, de buscar personas para hablarles de Jesús. Tú sabes que la obra no es nuestra. Cuando Dios nos confió la misión, no es porque Él no pudiera cumplirla. Él nos confió la misión porque nosotros en la vida espiritual necesitamos movernos, necesitamos levantarnos, salir, buscar personas para traer a Cristo. Ese hecho de movernos es el cumplimiento de la misión, es como el ejercicio para el cuerpo físico. Una persona que físicamente no hace ejercicios todos los días, le va a ir mal. Igualmente en la vida espiritual, una persona que no hace ejercicios, saliendo, contando a otros lo que Jesús hizo en su vida, más tarde o más temprano se va a atrofiar, le va a ir mal. Por eso es que tenemos que vencer los prejuicios y vencer especialmente el miedo, el temor que a veces tenemos de testificar en favor de Cristo. Entonces, esta semana vamos a ver por qué algunas personas tienen miedo. Y es interesante que el autor trae para nuestro estudio la experiencia de Jonás cuando recibió la orden divina de ir a Nínive y predicar el evangelio a Nínive. Entonces, el primer subtítulo para el estudio de esta semana es Nuestras excusas, el miedo. Y vuelvo a repetir, aquí tratamos de Jonás. Voy a leer un versículo del profeta Nahum para iniciar el comentario de esta primera parte de la lección. Nahum 3:1 dice lo siguiente. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, tu rapiña no tiene fin. Esto que acabo de leer es una descripción de Nínive, una ciudad sanguinaria, un pueblo salvaje, un pueblo guerrero, un pueblo malo, cruel. Y no solo en el aspecto de dominar a sus enemigos, de maltratarlos con crueldad, sino en el aspecto de que era un pueblo lleno de mentira, era un nido de pecados, ladrones, tanto aquí que el profeta le dice, tu rapiña no tiene fin. Un pueblo conquistador, un pueblo difícil de ser evangelizado. Mas Dios tomó a Jonás y le dijo que fuera a Nínive y que predicara el evangelio en esa ciudad sanguinaria, en esa ciudad violenta. Ahora, hay muchas personas que creen que Jonás tuvo miedo de ir a Nínive porque los ninivitas eran sanguinarios. Pero esto no es completamente verdad, querido. Jonás era un hombre valiente, tan valiente que en muchas circunstancias discute con el propio Dios. Si no tiene miedo de discutir con Dios, ¿cómo iba a tener miedo de ir a enfrentar a los ninivitas? El miedo de él no era en ese sentido, de que, si voy me van a matar. No. El miedo de él era en otro sentido. ¿Y sabes por qué? Porque infelizmente Jonás no había entendido el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio?
El Evangelio dice que por más que el pecador se haya hundido en la miseria del pecado, el amor de Dios es tan grande que no quiere la muerte del impío, sino que el impío, el hombre malo, se arrepienta de sus malos caminos. Y si se arrepiente, pues Dios está listo a perdonar. Pero el concepto de justicia que Jonás tenía era completamente diferente. Él creía que el pecador debería pagar por sus pecados. Él creía que el que hacía mal debería sufrir las consecuencias. Y en el fondo él conocía a Dios y sabía que Dios es un Dios siempre listo a perdonar. Y entonces él pensaba, si yo voy y predico allá, anunciando lo que Dios me ha dicho, que dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero si Nínive se arrepiente, ¿qué va a suceder? Dios lo va a perdonar. Pues yo conozco a Dios, Dios lo va a perdonar. ¿Y cómo quedo yo? ¿Dónde queda mi prestigio de profeta? Si yo voy y digo que Nínive va a ser destruida, y Nínive no es destruida, es perdonada, entonces ¿cómo quedo yo? Por otro lado, yo no estoy de acuerdo con que el pecador, solo porque se arrepintió, ya no merece más la muerte, ahora merece la vida. No estoy de acuerdo con eso. Ese, querido, era el problema básico de Jonás. Jonás no fue a Nínive, no dejó de ir a Nínive por miedo de los ninivitas. Él se negó a ir a Nínive porque no estaba de acuerdo en que Dios perdonara a los ninivitas si ellos se arrepintiesen. Ahí la vida de Jonás fue bajando. Y bajó hasta el fondo del océano, porque tú conoces bien la historia y tú sabes que una ballena, no es ballena, un grande pez, dice la Biblia, se lo tragó, y se lo tragó así, vivo, entero. Y Jonás estuvo 3 días en la barriga del gran pez. Ahora vamos a entrar a la segunda parte del estudio de esta semana. Conceptos falsos, es el subtítulo. Y yo digo que así, para cumplir la misión, tienes que haber entendido el Evangelio. Porque si no has entendido el Evangelio, como era el caso de Jonás, pues no tendrás condiciones de contar a otros. ¿Qué buenas nuevas les vas a contar a los otros? Si tú piensas que ser un cristiano es no fumar, no beber, no hacer esto, no hacer aquello, no comer esto, ¿no? Y tú vas a una persona, a un amigo, a un vecino, queriendo traerla a Jesucristo, pero anunciándole que no va a beber, no va a fumar, no va a comer, no va a vestir, pues así, ¿qué ganas da de predicar el Evangelio? Ese no es Evangelio, porque el Evangelio son las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Estás perdido, tu hogar está destruido, tu hogar está deshecho, estás acabado, no puedes dormir las noches, te sientes vacío, te sientes culpable, pero yo tengo una buena noticia. Cristo vino a esta tierra, murió por tus pecados, ya no necesitas vivir así. Ven al Señor Jesucristo, Él está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte. Pues esa buena noticia sí da ganas de ser compartida. Si tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo, si Jesús pasa a ser el Señor de tu vida, el amor de tu vida, lo que más vas a querer es que el mundo entero sepa que tú has encontrado al gran amor de tu vida, la gran solución de tu vida, la luz de tu vida, al Señor Jesucristo. Pero cuando no has entendido que la vida cristiana es un permanente caminar con Jesucristo, ahí pues como Jonás vas a tener problemas para ir y contar a los otros. ¿Qué les vas a contar? Lo que Jesús hizo en tu vida. Pero ¿qué es lo que Jesús hizo en tu vida? Pues tienes que tener seguridad de qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida. Entonces voy a leer Jonás
1, 11 y 12. Mira cómo es Dios bueno. Quería que Jonás fuera un hombre útil y lo ayudó de una manera interesante, curiosa. Permitió que un gran pez se lo tragase. Ahora, ¿qué manera de ayudar es esa? Es que a veces Dios permite que la propia vida nos lleve al fondo del mar, al fondo del pozo, al fondo de nuestra derrota, de nuestro fracaso. ¿Para qué? Para entender que solo Jesucristo salva, que solo estamos seguros en Cristo y que Jesús es la única solución para nuestra vida de pecado. Entonces leo Jonás 1, 11 y 12. Dice así: como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo, Jonás, para que el mar se nos aquiete? Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Explico un poco lo que quiere decir este versículo. Allá en el mar, cuando empezó la tempestad, los hombres que estaban en la embarcación pues corrían de un lado para otro, no sabían qué hacer. Dice el texto bíblico, si tú lees todo el capítulo 1, vas a ver que cada persona clamaba a su Dios. Había gente de diferentes lugares, tenían diferentes dioses, cada uno clamaba a su Dios. Cada uno suplicaba que su Dios lo salvara de esa tempestad que parecía fatal. ¿Y dónde estaba Jonás? Estaba en el fondo del barco, durmiendo. Quiere decir, el único que sabía lo que realmente estaba sucediendo era Jonás. Y esa única persona estaba durmiendo. A veces hoy, querido, cuando miramos la humanidad, cada uno adora a los cristales, a esta filosofía, adora aquí, adora allá, corre, busca, cada uno busca solución. Hoy en las redes sociales vas a ver que cada persona tiene una aparente solución. Y los únicos que conocen la verdad son los hijos de Dios que tienen la palabra de Dios abierta, que la leen, que la estudian. Al estudiar las profecías se dan cuenta que estamos viviendo en el tiempo final de la historia de este mundo. Y muchas veces esos únicos que conocen la verdadera situación están durmiendo el sueño de la indiferencia, no se animan a salir. ¿Y por qué? Porque no han entendido el Evangelio. Entonces Dios permitió que Jonás fuera tragado por un gran pez. Cuando los hombres lo encontraron durmiendo, lo despertaron y le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Clama a tu Dios. Y Jonás les dijo, no. Yo sé por qué estamos sufriendo esto. Es que Dios me dio una misión. Jehová, el Señor, creador de los cielos y la tierra, me dio una misión. Y yo me negué a cumplir la misión. Porque ahora la tempestad vino porque yo soy el culpable. ¿Quieren que la tempestad pare? Entonces agárrenme y arrójenme al mar. Y ahí se va a calmar la ira de Dios. Ahora percibe la teología de Jonás. El que la hace la paga. El que peca tiene que morir. La consecuencia del pecado es la muerte. Y eso no era solo para los otros, era para él también. Por eso en el mar, cuando él se dio cuenta de la situación terrible que estaban viviendo, él le dijo a los marineros, yo soy el culpable, yo la hice y yo la pago, agárrenme y arrójenme al fondo del mar. Y cuando ellos lo agarraron y lo arrojaron, yo imagino a Jonás ya con el agua hasta el cuello, mirando a Dios, Señor, ¿estás viendo? Es así que se trata al pecador. Yo pequé, tengo que morir. Pero no, tú me mandas predicarle a los ninivitas y seguro que si yo les predico, ellos se arrepienten, tú los perdonas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces aquí está, voy a morir tranquilo. Pero no murió, sino que un gran pez se lo tragó. Y allá en el fondo el pez, seguramente el primer día aguantó, el segundo día ya comenzó a asustarse, el tercer día ya estaba desesperado, ya no sabía qué hacer, ya no quería morir. El instinto de conservación lo comenzó a apretar. ¿Y qué dice el texto bíblico? Aquí entramos a la tercera parte, porque aquí Jonás finalmente entiende el Evangelio. Leo Jonás capítulo 2, versículos 7 y 19. Ahí en la barriga del gran pez, Jonás hace una oración a Dios.
En esa oración reconoce que Dios es todopoderoso, reconoce que Él es un ser humano, que no debería estar queriendo enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Y finalmente en los versículos 7 y 9, mira lo que dice. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Oh querido, para llegar a esta conclusión, Jonás tuvo que huir, tuvo que subirse a un barco, tuvo que venir la tempestad, tuvo que ser arrojado al mar, un pez tuvo que tragárselo, para llegar a la conclusión final de que la salvación solo viene de Dios. Ningún ser humano fabrica salvación. No es porque te portas bien, porque andas bien, que te vas a salvar. Si dependiese de nuestras obras, todos estaríamos perdidos, porque hasta nuestra justicia, aquello que nosotros llamamos justicia, es como trapo de inmundicia para Dios. La salvación solo viene de Dios. Y Jonás tuvo que aceptar esa verdad indiscutible. Entonces ahora vamos a la cuarta parte de nuestro estudio, hablando de las confrontaciones incómodas. Leo Jonás 4:2, porque ahora Jonás, después de haber sido rescatado de la mar, vuelve a recibir la misión de Dios, porque Dios no desiste. Y si Jonás se encontró con Dios allá en el vientre del gran pez, si Jonás creyó que se había encontrado con Dios, entonces para conservar su experiencia de salvación firme, inabalable, tendría que cumplir la misión, porque el cumplimiento de la misión es uno de los secretos para permanecer firmes en la fe. Y entonces Jonás, al recibir la orden de Dios, va y predica el Evangelio. Y sabes, la predicación de Jonás es una de las más extraordinarias. Yo soy evangelista. Toda mi vida he realizado campañas de evangelismo. A veces vienen cada noche 500 personas, 1000, 10,000, 20,000 personas. Finalmente, al terminar todo el trabajo, ¿cuántas se bautizan? 80, 100. ¿Y dónde están las 20,000 que participaron de toda la campaña? Pues se fueron. 100 se bautizaron, 100 aceptaron. Y si se bautizan 100, pues nosotros los evangelistas ya estamos felices, agradecemos a Dios, tomamos una fotografía, mandamos para la revista adventista, en fin, es motivo de alegría. Pero en el caso de Jonás, Jonás llega y predica un solo sermón. Camina todo el día de canto a canto por la ciudad, de rincón a rincón, diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahora yo como evangelista le pregunto al evangelista Jonás, Jonás, ¿y el llamado? ¿Dónde está el llamado? ¿Tú eres profeta de condenación? ¿Tú no eres profeta del predicador del evangelio? ¿Tú no eres profeta de salvación? Tú has llegado aquí solo a condenar, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y dónde está el llamado? ¿Por qué no invitas a los pecadores a venir a Jesús? Pues porque él no quería la salvación de la gente. Los ninivitas eran tan sanguinarios que en la opinión de él merecían morir. Pero no murieron. Sucedió algo extraordinario. Todo el pueblo de Nínive se arrepintió, desde el rey hasta el último siervo, todos se arrepintieron. Fue la campaña evangelística más extraordinaria de toda la historia. 100% de los asistentes se bautizaron, se convirtieron, se entregaron al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó, les dio una segunda oportunidad. Pero entonces, ¿qué hizo Jonás? Ahí viene el capítulo 4, versículo 2. Dice así, Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. Aquí está el resumen de todo lo que he dicho.
hasta este momento. Jonás no fue a Nínive, no porque tuviese miedo de los ninivitas. Él le dijo a Dios: Señor, ¿no es esto lo que yo te decía? Por eso es que yo me escapé. Porque yo te conocía, yo sabía que tú eres tardo para irarte, que eres piadoso, que si ellos se arrepintieran los ibas a perdonar. Y efectivamente ahora se arrepintieron, los perdonaste. Mira que Jonás ya se había encontrado con Dios en el fondo del mar, pero todavía estaba creciendo en su entendimiento de la gracia y del Evangelio. Es que el Evangelio no se conoce en un día, querido. Cada día que vas viviendo, tus derrotas, tus victorias, tus aciertos, tus desaciertos te van ayudando a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y en la gracia maravillosa, en la misericordia divina. Vamos a la última parte de este estudio. Aquí estoy, envíame a mí. Ahora, estas palabras, aquí estoy, envíame a mí, ya no son palabras de Jonás. Son palabras de Isaías. Porque así como Dios llamó a Jonás, así como Dios llamó a Isaías y a tantos otros profetas en el Antiguo Testamento, empezando con Abraham, a quien le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, para que seas una bendición para la humanidad. Así como llamó a Noé para invitar a las personas a venir al arca. Así como llamó a Juan, a Pedro, a Mateo. Así como te llamó a ti y a mí. Dios es un Dios que llama para el cumplimiento de la misión, no porque Él no pueda cumplir, sino porque nosotros necesitamos cumplir la misión. En el caso de Isaías, Dios hizo una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en mi nombre? Isaías respondió: heme aquí, Señor, envíame a mí. Oh querido, ¿por qué tienes miedo de predicar el Evangelio? Tal vez porque no has entendido la manera correcta de predicar. Y la manera correcta de predicar es hacerte amigo de las personas. Ya lo he dicho la vez pasada. Las personas, antes de querer seguir a Jesucristo, tienen que querer seguirte a ti. Y tú las vas a llevar al Señor Jesucristo. Entonces conquista a las personas. Ahora, si tú piensas que hacer trabajo misionero es solamente tocar la puerta de desconocidos para convencerles de que la iglesia adventista tiene el mensaje correcto, ahí muchas veces te va a embargar el miedo. Si tú quieres hacer eso, hazlo. No estás haciendo nada mal, hazlo. Predica el Evangelio en la manera como tú quieras. Puedes irte a la plaza pública y ahí predicar el Evangelio. Hoy día la gente va a mirar con curiosidad, pero uno por ahí puede ser tocado por el Espíritu Santo. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio, pero la mejor manera es hacerte amigo, buscar a un amigo y a través de la amistad llevarlo al Señor Jesucristo. Y ahí no tienes que tener miedo. Tienes simplemente que decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que Dios te bendiga.